Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un fin de semana muy bonito. Hoy es un nuevo día, hoy es lunes, entonces un nuevo encuentro para este diplomado internacional en neuropsicología de deterioro cognitivo. Espero que sea un día muy provechoso. Les quería dar entonces una noticia. Resulta que el día de hoy en Colombia, donde yo resido actualmente, es festivo. Entonces, como es festivo usualmente para los que son nuevos en la corporación, nosotros damos una clase un poco más corta de lo habitual. Entonces, hoy la clase va a ser más corta. Vamos más o menos a eso de las 8, 8:15 hora Colombia para que lo tengan muy presente y se puedan entonces ir a descansar o ir a repasar el resto de clase que de pronto no tenemos. Bueno, entonces, em, sé que de pronto en todos los países no es usual el festivo, pero también digamos que la mayoría o muchos de los que estamos acá en la clase somos de Colombia, entonces también digamos para aprovechar un poco el día festivo que a veces no es muy usual. Entonces, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Habíamos trabajado bueno, no nos vimos desde el jueves pasado. Vamos a trabajar lo que es esa parte del Parkinson. Habíamos empezado a hablar de lo que eran los cuerpos de Lewy, esa parte del Parkinson que es muy importante. Entonces vamos a continuar con esta parte. Recuerden que el día de mañana yo les comparto a ustedes lo que es la evaluación, es decir, esa parte de la evaluación donde ustedes van a tener la oportunidad de saber cómo está su proceso de aprendizaje, si ha sido bueno, si de pronto le falta un poquito más. Recuerden que la idea no es solamente quedarnos con eso que vimos en los diplomados, lo que vimos en esa parte de las clases, sino que es importantísimo complementar. Déjenme, yo les presento nuevamente la pantalla hasta donde nos quedamos la última vez. Listo, esta fue nuestra última presentación del jueves pasado. Hablábamos de lo neuropatológico, de esa parte de la enfermedad de Parkinson. Vimos, y bueno, la invitación fue a que vieran este perfil clínico de la enfermedad de Parkinson por cuerpos de Lewy, que a veces se da esas dos presentaciones, donde todavía entonces hay un componente importante en el Parkinson, porque muchas personas que actualmente tienen la enfermedad de Parkinson contienen cuerpos de Lewy, que los cuerpos de Lewy que son acumulaciones de proteína alfa-sinucleína. Realmente entonces estas acumulaciones son anormales, tienen un funcionamiento anormal en esa parte de la enfermedad, por lo cual entonces tenemos demencias por cuerpos de Lewy con cuerpos de Lewy y demencia de Parkinson con cuerpos de Lewy. Hablamos también de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son algunos síntomas? El temblor en las manos, piernas, pero también la mandíbula. Habíamos mencionado entonces que por ese mismo temblor en la mandíbula, las personas usualmente tenían algo y era ese componente de disartria al habla porque pues no pueden coordinar bien sus movimientos. Recuerden que es diferente esa parte de la fascia de Broca a una disartria provocada por una parte de los movimientos. Tenían bradicinesia, tenían problemas de equilibrio y problemas en la coordinación, por lo tanto, muchas personas con enfermedad de Parkinson suelen ser víctimas de caídas por esa parte del equilibrio, entonces es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque muchas personas con la enfermedad de Parkinson suelen entonces caerse sobre su propia altura y pues tener, digamos, una consecuencia negativa que sería ese ámbito precisamente pues pues de un TEC. Eso fue más o menos lo que vimos la clase pasada. Vamos a continuar entonces bueno, con la temática que también es Parkinson. Hoy vamos a continuar con Parkinson, vamos a terminar esa parte del Parkinson y vamos a continuar entonces con otra enfermedad neurodegenerativa.
Bueno, yo les había mostrado entonces que a menudo las personas con enfermedad desarrollan un modo de caminar muy usual, que es el modo de caminar o la marcha parkinsoniana, donde entonces las personas tienen una tendencia a inclinarse hacia adelante, dar pasos más pequeños, un paso rápido, pero no despegan la parte del talón y la planta de los pies del suelo. Los movimientos pueden ser rápidos, pero igual son movimientos descoordinados. Vamos a volver a ver este video. Sé que hay muchas personas que no lo vieron cuando lo estábamos trabajando el jueves y vamos a volver al tema que estábamos entonces el viernes. Bueno, entonces eso es un ejemplo de cómo podría ser una marcha parkinsoniana. Vamos a ver este video sobre la introducción al Parkinson. La enfermedad de Parkinson, como vimos entonces, es neurodegenerativa, es decir, empieza primero en un lado con bradicinesia, con rigidez, y luego pasa o se extiende hasta el otro hemicuerpo de la persona. Normalmente habíamos trabajado la clase pasada, nuestro último encuentro, que fue el jueves, que aparece en un promedio de 60 años. Sin embargo, hay muchos casos, como por ejemplo el caso del actor que estábamos trabajando, de Fox, que realmente apareció a los 29 años, una edad de presión muy joven, pero pues el promedio es alrededor de los 55 a 60 años. Es mucho más común entre hombres que entre las mujeres, sin embargo, no están exentas de padecer Parkinson. Todavía no existe una cura, no existe una cura para la enfermedad de Parkinson, en general no existe una cura para las enfermedades neurodegenerativas, pero sí, digamos que hay tratamientos paliativos para ese tipo de enfermedades. Hay diferentes medicinas enfocadas entonces en mejorar principalmente esos síntomas motores en la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo y la bradicinesia. En casos más severos, incluso lo que es una cirugía de estimulación cerebral profunda, que son electrodos que entonces que se implantan en esa parte del tejido cerebral y lo que hacen esos electrodos es enviar impulsos nerviosos y lo que hacen es estimular las partes del cerebro que controlan los movimientos. Recuerden que hablábamos que algo importante en el Parkinson es principalmente una neurodegeneración en esa producción de las neuronas dopaminérgicas. No producen suficiente dopamina y tampoco no reciben suficiente dopamina, por ende es, digamos, un factor en ese ámbito del Parkinson. También habíamos hablado que es una neurodegeneración en las neuronas, ya habíamos mencionado pues, que coordinan el movimiento, pero también hablamos de algo y es que la sustancia negra también se ve afectada en los casos de las personas con la enfermedad de Parkinson. Importante es que si bien no conocemos los factores que generan que esas neuronas tengan esa poca producción de dopaminérgica, pues también debemos entender que no es solamente ese factor del movimiento, es decir, la enfermedad de Parkinson tiene asociado diferentes tipos como el nivel cognitivo que ya vamos a trabajar. Existen tipos de Parkinson que son dos, un Parkinson primario y un Parkinson secundario. En el Parkinson primario, ¿qué pasa? Hablamos de Parkinson primario cuando está asociado a una herencia familiar, es decir, cuando hay un trastorno genético de base a ese proceso de neurodegeneración. Ahí es un trastorno primario. Pero un trastorno secundario, que es el más general, es cuando ese Parkinson se deriva de un medicamento, de otra patología o bien no tiene asociado ningún factor que explique el por qué la persona empieza
a tener esa parte del Parkinson. Entonces, hay Parkinson derivado incluso de otros medicamentos, de otras toxinas, enfermedades también infecciosas, encefalitis, enfermedades metabólicas, bueno, un trauma craneal que ha tenido repetición puede desencadenar entonces en un trastorno de Parkinson, en una enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es como tal? Entonces, esos dos tipos genera una diferencia en ese ámbito del diagnóstico por ese tipo de aparición de la enfermedad. Todos los pacientes de Parkinson cursan con algo que se llama el parkinsonismo. El parkinsonismo entonces es un temblor involuntario de las manos, bueno, que puede ser entonces desde lo más leve hasta lo más fuerte, pero es un temblor. Muchas personas tienen temblores en las manos. Eso es parkinsonismo. Se deriva entonces por esas neuronas también dopaminérgicas, pero no digamos que se asocia desde esa parte del Parkinson. Todo Parkinson cursa con parkinsonismo, pero no todo parkinsonismo cursa con Parkinson. Eso es importante. El parkinsonismo, entonces, es una muestra de síntoma del Parkinson. Realmente no es la primera que aparece en esa parte de la enfermedad de Parkinson es la bradicinesia, esa rigidez, esa lentitud de los movimientos. Pero importante entonces tenerlo presente, que no toda enfermedad o no todo movimiento parkinsoniano va a cursar con Parkinson. Los síntomas motores son los siguientes: la bradicinesia, que ya la habíamos mencionado, la cialorrea, porque tienen entonces una dificultad también para esa producción de la saliva y también la deglución, entonces tienen una producción excesiva de saliva, tienen inestabilidad postural, son pacientes entonces que también tienen un componente cerebeloso, entonces son pacientes que no coordinan y no son estables en su propia postura, los temblores, el parkinsonismo que ya habíamos mencionado, la rigidez muscular, pero también tienen mucha flacidez, dificultad para caminar y tienen algo y es que es una congelación de los movimientos, es decir, pueden estar queriendo coger un vaso de agua y los movimientos se congelan, es decir, no tiene que ver entonces con esa parte tampoco de la bradicinesia ni de la rigidez, sino que es una congelación de los movimientos, es decir, quedan, digamos, iniciados en ese ámbito del movimiento, entonces se congelan. Y los síntomas no motores, ¿cuáles son? El deterioro cognitivo, que es el que ya vamos a trabajar, trastornos del sueño asociados a esa parte de la enfermedad de Parkinson, dolor y alteraciones sensoriales, ansiedad y depresión. Lo que más se presenta en las personas con la enfermedad de Parkinson es mucha depresión, sudores y trastornos en esa parte del olfato. Muchos pueden tener incluso anosmia y problemas gastrointestinales. No todos los síntomas aparecen en todos los pacientes, es decir, la evolución en todas las enfermedades, no solamente las enfermedades neurodegenerativas, sino en general, va a tener una evolución y una progresión que va a ser muy variable, muy heterogénea en diferentes casos. No todos los pacientes van a presentar ese mismo cuadro de, de los síntomas del Parkinson. Vamos entonces a ver un ejemplo de lo que les acabé de explicar, de cómo sería esa parte de la cialorrea, esa parte de la bradicinesia, de la ansiedad, de la depresión. Muchos pacientes concomitan con un componente apático. Vamos a ver entonces un ejemplo más puntual. Perfil clínico neuropsicológico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, como vimos, no solamente son los síntomas motores, también en las personas que tienen enfermedad de Parkinson hay una concomitancia con esa parte de la depresión, de la ansiedad también, secundario a esa parte de los síntomas y sobre todo un perfil clínico neuropsicológico asociado a un deterioro cognitivo de la enfermedad. Vamos a ver entonces un poco qué pasa en la enfermedad. Aunque el Parkinson es una enfermedad muy conocida, recordemos que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más conocida y más prevalente en todo el mundo, no solamente en el ámbito de Latinoamérica, después de la enfermedad de Alzheimer. No solamente pues, son los síntomas motores, aunque si bien es la más conocida por los síntomas, es decir, uno inmediatamente piensa en Parkinson y lo que piensa es el temblor, es decir, el parkinsonismo que ya habíamos mencionado. Pero también hay un factor asociado y es esa parte del deterioro cognitivo. Son síntomas no motores asociados a las personas con Parkinson que realmente entonces afectan ese bienestar.
Hay una serie de afecciones y de capacidades, por ejemplo, como la memoria, la percepción de la realidad, tienen anosmia también, entonces hay un factor que realmente no es solamente esa dolencia avanzada relacionada con el control de los movimientos, sino un deterioro a nivel de lo neuropsicológico. Importante entonces entender que la enfermedad de Parkinson tiene una afectación en el bienestar total de la persona, porque no solamente la parte entonces motora empieza a dificultar que el paciente coja un vaso pues, de manera voluntaria, sino que, por ejemplo, esas funciones motoras, funciones ejecutivas, funciones a nivel atencional del paciente empiezan a estar relacionadas con la enfermedad. Una causa de las alteraciones neuropsicológicas y el deterioro cognitivo es la depresión en ese ámbito dopaminérgico que recordemos que es secundario a una neurodegeneración de la sustancia nigra que ya habíamos mencionado. Entonces, esta sustancia nigra, esta depresión, empieza a generar en las personas un déficit en esa neurotransmisión normal de lo que es la dopamina. Consecuencia de esto, hay todo un fallo en el circuito fronto-subcortical que le deja entonces a los pacientes pues un malgaste en esa parte del bienestar emocional, social y físico de las personas. Digamos que desde esa parte neuropsicopatológica se ha observado que hay cambios no solamente en esa sustancia negra, no solamente en esa parte dopaminérgica, sino en otros dos mensajeros químicos importantes, que es la acetilcolina y la noradrenalina, que también entonces están vinculados a esa parte de la atención, la pérdida de la memoria y la función ejecutiva en la enfermedad de Parkinson. Por eso hablamos de un deterioro cognitivo en la enfermedad, porque hay una pérdida de otros circuitos importantes para esa parte de las funciones a nivel cognitivo, no solamente la función motora. La enfermedad de Parkinson conlleva un deterioro cognitivo de manera ineludible, es decir, las personas cuando tienen enfermedad de Parkinson cursan con un 80% de una demencia, empieza con un deterioro cognitivo, incluso es importante tenerlo presente porque tras 20 años de evolución, los pacientes pueden presentar un deterioro cognitivo. Cuando los pacientes están en estados iniciales, aproximadamente un 30% de esos pacientes presenta un deterioro cognitivo leve. Es decir, es muy alto el porcentaje de pacientes que tienen un deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson. Es un factor de riesgo para el posterior desarrollo de esa parte de la demencia. Es por eso la invitación, y siempre en neuropsicología se hace esa invitación en la prevención a un deterioro cognitivo mayor, porque realmente los pacientes con una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson deben ir entonces a estimulación cognitiva, rehabilitación neuropsicológica para ralentizar un poco ese deterioro cognitivo. Además de ese deterioro cognitivo que ya les he mencionado, los pacientes entonces tienen ansiedad, tienen depresión, tienen un componente apático, entonces los pacientes ya no les motiva hacer lo mismo que les motivaba antes, es decir, es un componente que se desligan de esa realidad, entre comillas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación, en general de cuando los pacientes van a los profesionales, vemos un componente de apatía y alucinaciones como vimos en el video. La patofisiología en el deterioro cognitivo es muy compleja, es muy variable, como ya les había mencionado, realmente pues dos pacientes con enfermedad de Parkinson puede que tengan los mismos síntomas motores, los mismos síntomas a nivel general emocional, pero es muy variable esa parte de la neurodegeneración que lleva a un deterioro cognitivo. Es decir, es una combinación de muchos sistemas, de muchos cambios neuropatológicos en la enfermedad. Por lo tanto, digamos que hablar de unas características típicas de la enfermedad de Parkinson es muy compleja. Algunas características tanto de la enfermedad de Parkinson como las características típicas de la enfermedad de Alzheimer son muy similares, sin embargo, pues están diferenciadas en algunas funciones. ¿Qué está alterado? Pues desde lo general, recuerden que siempre es importante analizar caso a caso en la enfermedad de Parkinson. Primero, las funciones ejecutivas, esa parte de la seriación, de la planificación, de la capacidad de toma de decisiones. Son pacientes que les cuesta también formar conceptos, no tienen una buena flexibilidad a nivel cognitivo, tienen entonces muchos errores porque no son capaces de ser conscientes en corregir sus propios errores. La memoria está alterada en la parte sobre todo de evocación,
más que un déficit en la codificación, es decir, los pacientes codifican, porque recuerden que la memoria entonces tiene tres fases: codificación, almacenamiento y evocación. Los pacientes, ¿qué pasa? Sí logran entonces codificar, sí logran almacenar, pero cuando se les pide que puedan evocar alguna situación o algún evento en particular, solo lo hacen, y eso es muy evidente en la rehabilitación, porque solamente lo hacen cuando hay un factor, digamos, como pista, ya sea fonológico, de tipo semántico, para que los pacientes puedan evocar. Procesamiento visoespacial se ve afectado, entonces tienen una construcción un poco pobre cuando se pone la figura compleja de Rey, que es una prueba neuropsicológica para mirar ese componente. No solamente lo visoespacial, sino lo visoconstruccional, la velocidad psicomotora, la atención también se ve comprometida en los pacientes, y sobre todo hay que rescatar en que, a pesar de que hay muchas funciones superiores involucradas en el deterioro cognitivo de los pacientes con Parkinson, el lenguaje sería una de las funciones que no está afectado. Es decir, el lenguaje, a pesar que, como vimos, que ellos tienen temblores, tienen bradicinesia, incluso esa parte del aula, pues no está afectada desde un componente afásico. Tienen muchas disartrias por esa parte de los temblores en la mandíbula, en la cara, etcétera, pero no sería una función principal ni de esa comprensión del lenguaje, ni la anomia, etcétera. Entonces, el lenguaje es la función que menor se ve afectada, que mayor tiene una conservación en esa parte de la enfermedad de Parkinson. Bueno, importante rescatar que en la enfermedad solo entre un 25 a un 30%, yo diría que un 30% de los pacientes empiezan a desarrollar una demencia. Los déficits cognitivos iniciales en la enfermedad pueden ser no clínicamente aparentes, es decir, lo que primero se ve es la parte de la bradicinesia, lo que ya hemos mencionado. Pero esa parte de los déficits cognitivos al principio de la enfermedad de Parkinson no es que sea tan relevantes o tan aparentes, porque es una investigación que a lo largo entonces del tiempo en la enfermedad neurodegenerativa como es el Parkinson se ha visto, digamos, pues, con importancia. Ha sido una exploración que se ha visto relegada, pues porque realmente lo que se considera visible en el Parkinson son esos síntomas del parkinsonismo. El perfil neuropsicológico son de naturaleza entonces disejecutiva en su mayoría, pero también de naturaleza entonces de la atención. Cuando hablamos de un perfil neuropsicológico en los pacientes con la enfermedad de Parkinson, aparece una sintomatología de tipo frontal. Es decir, pacientes con daño del lóbulo frontal van a tener entonces un componente en la enfermedad de Parkinson, un síndrome disejecutivo, dificultad en la iniciación, en la planificación, en la capacidad de abstracción y formación de conceptos, que tienen una alta complejidad, tienen una escasa flexibilidad cognitiva, no tienen una sensibilidad a la interferencia adecuada, y son conductas muy perseverativas, conductas muy erráticas, conductas entonces que vuelven al mismo error a pesar de que se le ha dado pues una instrucción. Hemos visto a lo largo entonces del diplomado, cuando hemos trabajado en la enfermedad de Parkinson, que hay una conexión entre los ganglios de la base y también esa parte, sobre todo de los ganglios frontales, en el inferior de los lóbulos. Hay un decremento entonces en esa parte de las salidas de dopamina. La dopamina es necesaria para esa parte entonces del movimiento, entonces se hablaría de una desconexión del lóbulo frontal y de los ganglios de la base. Esas conexiones frontotalámicas explican en los pacientes con enfermedad de Parkinson, pues digamos, esa pérdida de iniciar los movimientos, la espontaneidad, la imaginación. Los pacientes tienen un enlentecimiento para dar respuestas, es decir, esa velocidad de procesamiento baja, decrece, y tienen tendencia también a verbalizar lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, si van a ir a tomar un vaso de agua, lo verbalizan, pero tienen falta de iniciativa, es decir, no ejecutan lo que hacen. Los movimientos, digamos que son correctos, pero tienen como tal una relación con el lóbulo frontal que no sean seriados o no tienen un buen orden.
Este es un ejemplo de una persona con enfermedad de Parkinson. Miren, lo que ustedes ven en la parte más inferior es la figura compleja de Rey. Lo que debía hacer el paciente era la copia. Hay dos formas, copia y evocación. Ahí lo que estaba haciendo la paciente era copiar el dibujo. Entonces, miren que, por ejemplo, a pesar de que es un dibujo que pues el paciente obviamente tiene pues unos síntomas de la configuración espacial un poco diferente a la copia, pues ya se ve los síntomas motores. Sin embargo, no solamente están los síntomas motores. Si analizamos un poco cada uno de los elementos de la imagen, cada componente de la imagen, pues vamos a ver que hay una pequeña alteración allí. Hay diferentes estudios que van a enfatizar en que los pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia, eso es importante, podrían entonces determinar las alteraciones cognitivas. Importante, se logra entonces una homogeneidad en los criterios diagnósticos que van a permitir establecer el perfil del deterioro cognitivo y también esa parte de pues, diferenciarla con otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Hemos entonces mirado los criterios del DSM-5 de ese diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor debido o asociado a la enfermedad de Parkinson. Hay un trastorno entonces que se presenta en inicio insidioso y una progresión bastante rápida. El trastorno aparece en el transcurso de la enfermedad de Parkinson previamente establecido. Ahí se habla entonces de un deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson. Si el paciente cumple con los criterios del trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo leve, y es indispensable entonces que se deba diagnosticar ese trastorno neurocognitivo debido a la enfermedad de Parkinson, es decir, asociada a la enfermedad. Cuando no hay entonces una etiología de otro índole, cuando no hay entonces una etiología que no explique la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las características principales? Entonces, las características de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico según los criterios que ya empezamos a observar, un síndrome demencial que es de comienzo insidioso y que la progresión es lenta, es decir, neurodegenerativo, desarrollado en un contexto ya diagnosticado de la enfermedad. Hay un deterioro en más de una función cognitiva, es decir, hay deterioro en la memoria, pero también en las funciones ejecutivas, pero también en la atención. Representa un declive en la relación al nivel premórbido, es decir, si el paciente toda su vida fue igual, fue digamos con una baja velocidad de procesamiento, con un bajo procesamiento nésico, pues realmente no hablamos de una característica de deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson. Debemos comparar siempre cómo fue el rendimiento del paciente antes de la enfermedad y ahora que tiene la enfermedad. Ahí es donde decimos cómo fue ese nivel premórbido del paciente. Esos déficits son suficientemente graves como para interferir en las actividades de la vida cotidiana, es decir, no es solamente el componente motor, no es solamente que el paciente entonces no logre coger un vaso, sino que el paciente ya no logre cocinar, ya no logre leer, ya no logre tener una buena vida profesional, laboral o incluso desde ese ámbito personal. Es decir, es un paciente dependiente de otra persona cuando antes era completamente independiente. Las características clínicas asociadas en el ámbito cognitivo que vemos, la atención está afectada, hay un bajo nivel atencional, hay una dificultad para los pacientes para esa atención focalizada, esa atención sostenida, las funciones ejecutivas están afectadas, hay un deterioro en esa parte de la formación de conceptos, en la búsqueda de estrategias, en mirar entonces cómo son los diferentes patrones de cambio, les dificulta bastante iniciar una actividad, planificar y seriar las actividades, las habilidades visoconstructivas o visoespaciales, entonces tienen afectada también la memoria, el lenguaje es una de las funciones que, como les mencioné, se conserva en general, sin embargo la dificultad para encontrar palabras, esa parte de la anomia, sería también representativa y sobre todo el ámbito de la disartria se ve involucrada en la enfermedad de Parkinson. La conductual, ¿cómo sería la variable conductual? Apatía, entonces en los pacientes no hay espontaneidad, está muy reducida, hay pérdida de la motivación, de la iniciación,
Comparado con ese nivel premórbido, los pacientes empiezan a tener bajos intereses en las conductas que requieren, por ejemplo, un esfuerzo. Entonces, digamos que, entre comillas, todo les da exactamente lo mismo, no hay motivación, pueden entonces incluso desencadenar no solamente una apatía, sino una bulia, que es una forma más grave de la apatía, donde incluso los pacientes son completamente indiferentes ante el dolor. Hay cambios en la personalidad y en el humor con síntomas depresivos, principalmente antes que los de ansiedad. Hay delirios, generalmente son delirios paranoides, entonces pueden decir como que la persona con la que viven o su esposa o su esposo es infiel, tienen ideas muy delirantes, piensan entonces que todo el tiempo los están persiguiendo, que todo el tiempo los van a atrapar o que la policía, por ejemplo, los está persiguiendo, es decir, son delirios generalmente paranoide, tienen somnolencia diurna, es muy excesiva y en la noche tienen dificultad para poder conciliar el sueño. Las características que no excluyen a la enfermedad de Parkinson, pero el diagnóstico digamos que es incierto, es una coexistencia de cualquier otra anomalía que pueda por sí misma causar deterioro cognitivo. Eh, digamos que también es importante entender el intervalo de tiempo entre el desarrollo de los síntomas motores y los síntomas cognitivos, pero en general es desconocido. Hablamos de una enfermedad de Parkinson sin demencia, entonces está baja la velocidad de procesamiento. El proceso cognitivo, entonces, también es importante tenerlo presente porque esa velocidad de procesamiento decae en los pacientes. Es decir, cuando tú le hablas a un paciente, inmediatamente, pues si no tiene ninguna alteración en ese ámbito cognitivo, el tiempo que se demora entre dar la respuesta ante ese estímulo de una pregunta que se le hizo y dar entonces una emisión es muy corto. Mientras que en los pacientes es muy largo el tiempo de recepción de un estímulo determinado a la respuesta determinada. Entonces ahí hablamos de una velocidad de procesamiento baja que no es igual a la velocidad de procesamiento típica en los pacientes sin enfermedad de Parkinson. Se encuentra alterada desde etapas incluso iniciales, es decir, a pesar de que los síntomas motores son los síntomas más evidentes en los pacientes, vemos que desde etapa muy inicial hay una manifestación entonces de que cuando tú le hablas al paciente, el paciente tarda muchísimo en dar una respuesta porque le cuesta esa recepción del estímulo, sea estímulo verbal, sea estímulo auditivo, pues esa parte, el estímulo auditivo, estímulo visual, es decir, son pacientes que tardan bastante en dar una respuesta manifiesta. Atención, la atención sostenida baja, la selectiva también, la alternante y la dividida, y sobre todo en tareas que requieren alta complejidad y de alto funcionamiento ejecutivo. Esta enfermedad de Parkinson se ve sobre todo, o bueno, esta parte de la atención en la enfermedad de Parkinson no solamente se ve en una enfermedad más avanzada, sino en los estadios más iniciales, es decir, los pacientes empiezan a tener una queja que es subjetiva de lo que es la atención en comparación con el funcionamiento que ellos tenían en su nivel premórbido, es decir, antes del diagnóstico de la enfermedad. Hay un deterioro visoespacial y visoperceptual que les genera una dificultad también para visoconstruir elementos o atributos que tengan alta complejidad. Hay cambios estructurales en los lóbulos temporales, también en los parietales, donde entonces esa parte temporoparietal está vinculada principalmente con esa parte visoperceptual y visoespacial, dificultades en esa parte de la percepción y la manipulación de objetos, figuras, abstracción espacial, problemas en las tareas para poder reconocer algunos objetos. Por ejemplo, cuando tú le haces una evaluación neuropsicológica a un paciente con enfermedad de Parkinson, vas a ver que esa parte de las apraxias, del componente visoconstruccional y sobre todo de reconocer objetos va a estar entonces comprometida en esta tipología de pacientes. La memoria. Inicialmente, la memoria pues empieza a estar vinculada con otros factores neuropsicológicos, principalmente como hemos visto ya en el diplomado, y es la atención. Entonces, a pesar que los pacientes de enfermedad tengan quejas, recuerden que siempre son quejas subjetivas de memoria,
La alteración es más secundaria a los problemas de la atención, que ya lo hemos mencionado, y sobre todo esa velocidad de procesamiento. Es decir, si yo no tengo una buena velocidad de procesamiento y no tengo una buena capacidad en esa retención y ese almacenamiento nésico gracias a, o bueno, o debido o secundario a factores asociados a mi capacidad atencional, pues también mi memoria se va a ver comprometida. La memoria inmediata visoespacial se altera antes que la memoria de tipo verbal, entonces esa parte parietal, temporoparietal, se va a ver involucrado acá. Dificultades en la memoria a largo plazo aparecen más tarde y en menor intensidad, es decir, los pacientes, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, pueden recordar un poco más pues, durante más tiempo en esa parte del deterioro cognitivo y es, digamos que bastante importante no ser indiferentes con que esa parte de la memoria está vinculado frecuentemente a trastornos emocionales con como la depresión, es decir, personas que tienen depresión, personas que tienen ansiedad, pero sobre todo esa parte de la depresión, pues tienen mayores dificultades en esa parte del aprendizaje porque esa parte asociada al ámbito emocional decrece pues la capacidad de prestar atención y de memorizar. Las habilidades nésicas también entonces en los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen entonces un trastorno de memoria inmediata. Bueno, en realidad tienen pues como una disminución en ese rendimiento de las tareas de memoria debido a la atención, debido también a esa velocidad de procesamiento y secundario a esos trastornos de tipo emocional. El lenguaje. Hasta el 80% de los pacientes manifiestan, digamos, dificultades en la comprensión y la expresión. Sin embargo, no es una de las características que más se asocian a esta tipología de pacientes. Lo que más se conserva en los pacientes con Parkinson es el lenguaje. Pero sí se ha visto entonces que tienen alteraciones en el volumen de la voz, que sería una hipofonía, y en la entonación, pero también en esa parte de la disartria, que ya la hemos mencionado. Las emociones a menudo entonces tienen aspectos pues, psicológicos asociados con esa parte de la bulia, de la apatía. A veces los pacientes empiezan a tener compulsiones, obsesiones, empiezan quizás a gastar más de lo que antes gastaban o a obsesionarse por algunos temas que pues, les gustan, entonces, pero ya no es un gusto como tal, sino que es una obsesión. Aplanamiento afectivo. Incluso podríamos hablar de esa parte emocional como un tipo de alexitimia en los pacientes con la enfermedad de Parkinson, baja expresividad facial, depresión endógena, que es muy asociada entonces a los factores dopaminérgicos. Al tratarse de un proceso neurodegenerativo, en las etapas más avanzadas, recordemos que entonces tiene una neurodegeneración por etapas, entre un 20 a un 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson desarrollan una demencia. Es decir, no todo paciente con enfermedad de Parkinson desarrolla un trastorno neurocognitivo mayor, pero sí un 20 a un 40%. ¿Quiénes están dentro de ese porcentaje? Personas entonces con riesgo, digamos, de esa parte de no tener factores neuroprotectores, alteraciones emocionales, bajo estimulación cognitiva, puede desencadenar entonces a una parte de la demencia. Entonces, la importancia acá de estimular a nivel cognitivo a los pacientes desde el inicio temprano de la enfermedad. Esa es un, un resumen como tal. Bueno, en realidad pues es como un texto escrito donde están las características neuropsicológicas de la enfermedad de Parkinson, donde se abordan todos los aspectos, desde donde están todos entonces los postulados de algunos pacientes con demencia, bueno, esas afectaciones en los ganglios de la base y en la sustancia negra. Entonces, es una revisión de la literatura que ustedes entonces pueden consultar para poder ampliar un poco más lo que ya previamente les describí. Esta es otra invitación para que entonces complementemos lo aprendido en el diplomado. Es un perfil clínico y neuropsicológico de lo que es la enfermedad de Parkinson y la enfermedad por cuerpos de Lewy, entonces para que lo vayan leyendo, lo vayan conociendo, es de libre acceso y es muy interesante. Desde la neuropsicología, el objetivo es siempre mejorar la calidad de vida de los pacientes, es decir, ralentizar al máximo con esa parte de la estimulación cognitiva, esa progresión de la neurodegeneración en cuanto al componente cognitivo de la enfermedad de Parkinson en este caso.
Por eso es indispensable hacer toda una exploración neuropsicológica completa, es decir, evaluar todas las áreas, evaluar áreas cognitivas, atención, memoria, lenguaje, pero también áreas adaptativas del paciente, cómo es la sintomatología, cómo son las etapas en las que el paciente se encuentra. Importante entonces siempre empezar una estimulación cognitiva cuanto antes, porque cuando empezamos una estimulación en diferentes áreas neuropsicológicas en los pacientes, vamos a ralentizar esos síntomas a nivel cognitivo, es decir, van a aparecer esos síntomas motores que como ya hemos mencionado, entonces hay otros factores que pueden paliar esta sintomatología, pero sobre todo la idea de la neuropsicología es paliar o ralentizar esos signos del deterioro cognitivo. Potenciar al máximo no solamente las áreas que se ven afectadas como las que vimos anteriormente, sino todas las áreas, es decir, 360 grados de todas las áreas a nivel neuropsicológico para poder incrementar en el paciente la reserva a nivel cognitivo, aumentar lo que ya hemos trabajado, que es la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad, la conectividad de nuestro cerebro, porque realmente va a ser clave para pues, retrasar esa neurodegeneración. A medida que va progresando la enfermedad, es decir, a medida que avanza esa neurodegeneración, ya hemos hablado qué pasa en la enfermedad de Parkinson, realmente el trabajo como tal de los neuropsicólogos es incluir técnicas compensatorias, compensar esos déficits motores, compensar esos déficits sobre todo en la memoria, en la atención y en la función ejecutiva, que son, digamos, los que más se proyectan en esa neurodegeneración de la enfermedad. Entonces, la idea es darle a los pacientes una estrategia para potenciar esa nueva organización funcional, que esas funciones que están intactas en los pacientes, por ejemplo, el lenguaje, puedan asumir aquellas funciones que están dañadas como un modo compensatorio, intrasistema o extrasistema. Entonces, se debe enseñar a los pacientes y a las familias, porque bueno, en neuropsicología también se trata con esa parte de las familias como un factor de coterapeutas en este ámbito, a hacer uso de ayudas externas como agendas visuales, calendarios, alarmas, entre otras. Entonces, acá la implicación de otros profesionales del área de la salud, no solamente el neuropsicólogo y sobre todo las familias que tengan entonces un factor importante porque ellos son quienes les van a dar las pautas a los pacientes en el ámbito del hogar. Vamos a entrar un poco en materia, nuestro tema número 2, y es el tema, es muy interesante porque es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa también, que bueno, creo que la mayoría la conocemos por Stephen Hawking, que realmente empieza a tener la esclerosis lateral amiotrófica. En general, la esclerosis lateral es una enfermedad neurodegenerativa, no porque ataque esa parte del deterioro cognitivo principal, sino que tiene más que ver con un tema del movimiento. Es decir, en muy pocas personas, en 2% de la población que tiene la ELA, hay un deterioro cognitivo asociado. Vamos a ver entonces un poco de la introducción. La esclerosis lateral, entonces, es una enfermedad donde hay una degeneración de la vía principalmente motora. Cuando hablamos de una vía motora, entonces hablamos de una vía que es voluntaria y otra que es involuntaria, pero acá hablamos de la ELA como una neurodegeneración en esa vía voluntaria, en dos motoneuronas importantes. Una es la periférica, donde entonces son neuronas del asta anterior a la médula y neuronas motoras también del tronco cerebral, y la central, es decir, la parte de la neurona periférica y la central, donde hay una esclerosis progresiva de ese cordón lateral de la médula o esa parte de la vía piramidal. La participación de esas dos neuronas, es decir, la periférica y la central, tiene mucho que ver en la parte de la manifestación clínica de esa parálisis en la esclerosis lateral amiotrófica. Suele iniciarse, y bueno, y en la mayoría de los pacientes se inician esos miembros superiores. Miren como ustedes están viendo entonces en este momento en la foto, él es Stephen Hawking, pues como les decía, es una de las personas que más se conoce de pues que haya tenido la enfermedad
de la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces empieza, en esa fotografía todavía estaba de pie, todavía tenía algunas funciones, pero las manifestaciones clínicas ya empezaban a mostrarse en esos miembros superiores. Luego, cuando ya empieza a avanzar la neurodegeneración, ya empieza entonces a pasar a ese síndrome piramidal bilateral en los cuatro miembros de los pacientes. Realmente la progresión de la enfermedad es muy avanzada. Esto va a depender mucho de pues, los factores del paciente, porque como hemos visto, por ejemplo, Stephen Hawking dura mucho tiempo, eh, pues hasta que ya fallece, pero en realidad la progresión de la enfermedad es muy, muy baja, ¿sí? Entonces empieza empieza con un, espérenme un momento. Empieza entonces con un componente asintomático. Esta entonces es la curva de crecimiento. Entonces de 1 a 4 años, bueno, creo que acá no se ve, bueno, de 1 a 4 años. Entonces acá el paciente empieza con un componente asintomático, es decir, no tiene pues ningún síntoma motor. Luego pasa al segundo año con una debilidad leve. Acá los pacientes entonces ya empiezan con caídas, ya empiezan entonces con, por ejemplo, levantando algo que no pesa bastante, pues que no pesa mucho, por ejemplo, un vaso, empiezan entonces a tener debilidad para poderlo levantar. Luego, al tercer año hay una debilidad severa y al cuarto año aproximadamente llega la muerte de los pacientes con esa insuficiencia respiratoria. Entonces son pacientes que ese ámbito en la esclerosis lateral amiotrófica, pues es una progresión bastante avanzada. No en todos los pacientes, pero sí en la mayoría de los pacientes. Hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica como una enfermedad neurodegenerativa que a lo largo del mundo pues ha tenido bastante pues, fama. Por esa parte, como les decía, de Stephen Hawking, no tiene cura, es una enfermedad sin cura actualmente. Se manifiesta frecuentemente en hombres mayores de 50 años. En el ámbito mundial, la incidencia oscila entre 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes y es un diagnóstico mundial. Es decir, en todos los continentes, en todos los países, vemos personas con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica. Es una patología que afecta a esas células motoras, como ya habíamos mencionado, esas motoneuronas que se encuentran en el cerebro y esa parte de la médula espinal van entonces a terminar esa neurodegeneración del movimiento en los pacientes, hay pérdida de control de movimientos, hay pérdida incluso también del tono muscular, lo que entonces deriva a que muchos pacientes avanzados que tengan la esclerosis lateral amiotrófica bajen el tono muscular, bajen esa característica incluso de tenerse sobre su propio peso. Estas dos neuronas que vemos acá es una neurona motora normal de un paciente sin la ELA y la otra, esta de acá, es una neurona motora dañada por la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, afecta a ambos sexos, pero hay predominio en los varones. Em, Hay una edad de inicio que es alrededor de los 50, algunas personas dicen 58 años. Es muy poco frecuente que empiece antes de los 40 y después de los 70 años. Siempre hay 1 o 2 casos por 1.000 habitantes. Miren entonces acá. La neurona motora normal, el músculo, no sé, el músculo pues se contrae normal, pero acá el músculo no se puede contraer y lo que hace es una pérdida, pues de esa parte motora. ¿Qué diferencia hay entre la esclerosis múltiple y la ELA? Usualmente, porque tienen o comparten parte del nombre, pues vemos dos diferencias. La esclerosis múltiple es entonces una afección que afecta a la mielina y esa sustancia que recubre las fibras nerviosas y que interrumpe la conexión entre las neuronas. Esto lo vamos a ver más adelante en el diplomado. Y la esclerosis lateral amiotrófica, que es la que estamos viendo en este momento, la afección es una afección de células motoras que van a privar el movimiento voluntario de los pacientes hasta ya dejarlo paralizado y luego llevarlo entonces a la muerte porque afecta toda esa parte motora, incluso esa parte vegetativa como la respiración. Los síntomas en la ELA son síntomas motores,
mientras que en la esclerosis múltiple son síntomas sensitivos, síntomas cerebelosos, pero también motores y al igual que hay un deterioro cognitivo asociado a la esclerosis múltiple. En la edad de diagnóstico y en el género de la esclerosis lateral amiotrófica es alrededor de los 40 hasta los 70 años aproximadamente, es más frecuente en hombres, mientras que en la esclerosis múltiple es más frecuente en mujeres y la edad de diagnóstico es mucho más temprano, es de 20 a 40 años. Em, Como tal, es indispensable entender que en la ELA no hay tanto componente de un deterioro cognitivo como en la esclerosis múltiple, que sí hay un deterioro cognitivo asociado, porque es desmielinizante. El tratamiento en la esclerosis múltiple es una medicación y la terapia va a paliar y ralentizar los síntomas para ya controlar la parte de la enfermedad, pero en la esclerosis lateral amiotrófica, digamos que el tratamiento mejora un poco la calidad de vida de los pacientes, pero la esperanza de vida es muy baja. ¿Cuáles son los síntomas de la ELA? Entonces, avanza, según avanza la enfermedad, es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa. Hablamos entonces que la enfermedad tiene que ver con esa parte de los impulsos nerviosos que empiezan a reducirse, que se empiezan a ver afectados y el paciente poco a poco pierde entonces la capacidad para controlar su movimiento, para controlar su propio cuerpo, el movimiento empieza a no ser libre, es decir, hay una atrofia en general. El proceso empieza entonces a haber una neurodegeneración en esas dos motoneuronas que vimos anteriormente. Importante entonces que se va atrofiando, a medida que se va atrofiando el músculo, comienza a atrofiar también esa parte del músculo, es decir, esa parte entonces del músculo empieza a reducirse en tamaño. Los pacientes empiezan a sufrir diferentes características, diferentes dolores después entonces de tener la enfermedad. Antes de que empiece a progresar la enfermedad, muchos pacientes empiezan a caerse porque no controlan entonces su propio cuerpo, no controlan su propio movimiento, no pueden soportar su propio peso, por lo cual entonces siempre están sentados o siempre tienen la necesidad de sentarse porque realmente se fatigan muchísimo. Hay aparición de calambres, de espasmos y de fatiga. En general, la ELA no es solamente una enfermedad que afecta a ese sistema motor, como ya lo habíamos mencionado, sino que también afecta a la respiración, la nutrición, la vida social y psicológica de los pacientes. Esas relaciones afiliativas de los pacientes empieza a menguar. Hay parálisis parcial y finalmente una parálisis total. En los pacientes ya hay pérdida de peso, hay pérdida de masa muscular, hay mucha depresión asociada a los pacientes con la sintomatología de la esclerosis múltiple y sobre todo porque los pacientes son muy conscientes de sus dificultades, porque digamos que no en todos los casos, no en todos los pacientes, esa parte del deterioro cognitivo está. Es decir, en un 2% de los pacientes con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, hay un deterioro cognitivo asociado. Hay debilidad muscular en todo el cuerpo, pero principalmente en lo que son los brazos y las piernas. Por eso entonces los pacientes suelen ser, entre comillas, torpes. Es decir, entonces si tienen un vaso a la mano lo dejan caer o suelen caerse caminando. Los invito a ver una película muy bonita, que es la película entonces de Stephen Hawking, donde ustedes pueden ver el inicio temprano de la enfermedad. Él ha sido la persona más longeva con la enfermedad, pero también es una persona que empieza con una sintomatología muy joven, donde él tenía pues continuas caídas, se tropezaba muy fácil, casi que la mayoría del tiempo tenía que estar sentado porque realmente esa fatiga y esa habilidad muscular es bastante incapacitante para los pacientes con él. Pérdida del habla de manera progresiva a cómo avanza la enfermedad, lo cual entonces es muy necesario en los pacientes que se valgan de otro tipo de tecnología, de otro tipo de alternativa para poder comunicarse. Incapacidad de tragar, entonces los pacientes tienen incapacidad también para poder tener una buena nutrición, una buena hidratación, donde esos pacientes entonces en estados más avanzados de la enfermedad necesitan para poder alimentarse, para poder hidratarse de una sonda para poder entonces recibir los nutrientes que tienen que recibir. Cuando hablamos de una demencia, en este tipo de pacientes con la esclerosis lateral amiotrófica, hablamos de una demencia tipo frontotemporal, una demencia donde hay una pérdida de las alteraciones en la percepción, en la parte del comportamiento, entonces son pacientes que se vuelven irritables,
que se vuelven entonces incontrolables. ¿Qué provoca la enfermedad? En la mayoría de ocasiones no hay una causa primaria para poder entonces entender cuál es la génesis de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, pero en general hay este defecto en las dos motoneuronas que ya les habíamos mencionado. Importante entender que uno de cada 10 casos que produce esta parte de la esclerosis lateral amiotrófica tiene antecedentes familiares. Entonces, esos antecedentes familiares pueden ser uno de los mayores, pues, o la mayor probabilidad de que una persona pueda padecer la enfermedad. Sin embargo, no es la única. Hay también otras pues, génesis, como por ejemplo ser expuesto a determinadas toxinas, entrar en contacto durante largo periodo con diferentes pesticidas, también aumenta esa parte del desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica, ser fumador diario, antecedentes de infecciones virales graves, entonces la enfermedad como tal no tiene un motivo o un único motivo dentro de la génesis, pero sí se sabe que hay diferentes consecuencias relacionadas con la aparición de la ELA. Tipos de esclerosis lateral. Hay una ELA de tipo vulvar, donde hay un 20 y un 30% de los diagnósticos acá. En esta ELA de tipo vulvar, acá entonces los primeros síntomas son las células motoras del tronco encefálico que empiezan a atrofiarse. Hay una ELA medular o espinal, donde los síntomas se manifiestan en primer lugar en las extremidades, pero luego se van extendiendo a las otras partes de pues a las otras regiones del cuerpo. Es decir, hay hay un componente medular que empieza con esas extremidades inferiores, perdón, superiores, luego pasa a las inferiores y luego se extiende pues al resto del cuerpo hasta dejar al paciente completamente paralizado. En los pacientes hay un 65 a un 70% de los casos acá, en una de la de tipo medular, es el tipo de esclerosis lateral amiotrófica pues más, con más porcentaje. Hay un ELA esporádico, donde los pacientes diagnosticados se encuentran dentro de este grupo, donde hay una causa muy inexacta y una ELA de tipo familiar. Es decir, cuando esa parte de familiares de primero o segundo grado tienen ELA y luego es contraída por agentes genéticos o hereditarios. Realmente la enfermedad pues, es una enfermedad donde no se conoce la causa, pero sí existe entonces un factor asociado a un deterioro cognitivo en muy pocos pacientes. Tarde o temprano, las personas empiezan entonces a tener una insuficiencia respiratoria cuando ya tienen un compromiso mayor de la enfermedad, por ende entonces fallecen y antes de fallecer, entonces las personas tienen entonces una parálisis total, no se pueden mover, comienzan a fallar esa parte de los músculos, bueno, van a estar asociados a un respirador artificial. La mayoría de personas entonces realmente pues, fallecen de una insuficiencia de tipo respiratorio. Alteraciones neuropsicológicas en la esclerosis lateral amiotrófica. La ELA puede ir acompañada de cambios cognitivos, desde ese déficit cognitivo, pero es un déficit cognitivo muy discreto, es decir, es un nivel muy bajo en comparación, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad más focal de tipo motor, pero en cuanto hablamos de un deterioro cognitivo o ese déficit a nivel cognitivo, hablamos de una demencia focal de tipo frontal. Los déficits aparecen en mayor grado en pacientes con síntomas vulvares, es decir, esa parte de la esclerosis lateral amiotrófica cuando es de una característica vulvar. Realmente entonces los pacientes tienen dificultades para pronunciar palabras, en la deglución tienen muchos componentes importantes. La mayoría de funciones neuropsicológicas entonces son las que manipulan o las que tienen un papel frontal importante, es decir, esa corteza frontal, la dorsolateral y esa parte premotora también se ve implicada acá. Los déficits neuropsicológicos aparecen en fases iniciales, es decir, los pacientes empiezan entonces a ver dificultades en la atención, dificultades en la memoria, pero no es como tal un deterioro cognitivo muy amplio, es un deterioro cognitivo muy discreto
Se han entonces descrito como tal la existencia de déficits neuropsicológicos en esa parte de la disminución del lóbulo frontal sin signos clínicos de demencia. Es decir, hablamos entonces de diferentes tipos de demencia o ese deterioro cognitivo que luego surge una demencia, como vimos en la que acabamos de observar en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad de Parkinson o de otras enfermedades neurodegenerativas, no pasa lo mismo en la esclerosis lateral amiotrófica. No hay una demencia asociada a ese tipo de enfermedad, pero sí hay alteraciones a nivel atencional, en el funcionamiento ejecutivo, porque entonces, como les mencionaba, es una demencia focal, pues es una parte focal de tipo frontal, donde entonces hay un deterioro también en esa parte de la capacidad de planear, de ejecutar, y hay un deterioro en la afluencia verbal. Los trastornos neuropsicológicos más comunes, entonces va desde ese trastorno atencional, problemas de la memoria y también esa parte de la disfunción ejecutiva. Se ha considerado realmente que antes de iniciar las diferentes investigaciones sobre la ELA, porque antes solamente se pensaba que era un componente motor de las dos motoneuronas que ya habíamos mencionado, que no existía, pues digamos, un síndrome clínico a nivel neuropsicológico. Pero ahora sí, es decir, ahora se denomina un síndrome clínico en la esclerosis lateral amiotrófica, que es muy complejo, y se habla de una ELA, demencia frontal. Se da en una minoría de pacientes con la esclerosis lateral, un 2% aproximadamente, y se ha relacionado entonces con un cuadro de demencia focal frontotemporal. Cursa clínicamente con alteraciones entonces asociadas a cambios en la personalidad, aislamiento social, desinhibición, impulsividad, ese componente de despreocupación de las actividades, hay una falta de esfuerzo mental, hay conductas que son muy perseverantes, incluso puede haber entonces una fascia de tipo no fluente, es decir, es un patrón del complejo de la demencia frontal de una demencia tipo frontotemporal. En Latinoamérica no se han realizado muchos estudios sobre ese perfil de la esclerosis lateral amiotrófica vinculado con ese síndrome clínico frontotemporal, pero sí, pues digamos que en otro tipo de, de continentes y en otro tipo de países que hay mayor entonces predominancia de esa parte de la ELA, se ha podido estudiar. Este es pues es una revisión teórica de las alteraciones neuropsicológicas de la esclerosis lateral amiotrófica, porque como les he dicho, a veces pues muchas personas en el ámbito de la neurociencia empiezan a decir, ¿será que existe? ¿Será que no existe? Muchos se van por la parte de que no existe, que no, pues existe un componente neuropsicológico de deterioro cognitivo asociado a la esclerosis lateral, pero otros dicen que sí. Es decir, esto va a depender mucho. Todavía estamos en esa parte de las investigaciones, pero se sabe que la esclerosis pues, lateral amiotrófica trae consigo quizás un desorden, sí emocional, gracias, digamos, a la conciencia de este tipo de pacientes en sus propias alteraciones. Sin embargo, muchos empiezan a explicar que la aparición de un perfil clínico de deterioro cognitivo está más asociado o es más secundario, por ejemplo, a la malnutrición que tienen estos pacientes, porque como les dije, empiezan a tener problemas en la deglución, empiezan a tener problemas en diferentes componentes en la parte de la alimentación, en el sueño, por lo cual muchos dicen que no es que sea la esclerosis lateral amiotrófica la que genere como tal un deterioro cognitivo, sino que es un deterioro cognitivo secundario a los síntomas secundarios de la esclerosis lateral. Hay otros autores que empiezan a hablar de un vínculo entre la ELA y la demencia frontotemporal. Les había mencionado entonces que la demencia frontotemporal tiene unos hallazgos neuropsicopatológicos vinculados con una parte frontal, donde los pacientes entonces tienen dificultades en regular su propia conducta, dificultades en seriar, dificultades en planear, dificultades en su regulación emocional. Muchos han empezado a hablar que este vínculo en la ELA y la demencia entre la ELA y la demencia frontotemporal tiene una etiología entonces de un componente, pues de una forma familiar, es decir, una parte genética heredada a estas dos
pues, patologías. Hay algunos casos de esclerosis lateral amiotrófica que presentan pues, un componente típico de la demencia frontotemporal. Por ejemplo, hay atrofia frontotemporal leve a moderada, hay espongiosis en esas capas corticales, hay neurodegeneración de la sustancia negra y esa parte también de la amígdala, hay compromiso, como ya habíamos mencionado, de la motoneurona. También entonces hay diferentes componentes como la amígdala, el cuerpo estriado, el hipocampo, que están vinculados también a estas dos patologías. ¿Cuáles son las diferentes consecuencias del deterioro cognitivo y comportamental en la esclerosis lateral amiotrófica? Realmente la identificación de ese deterioro cognitivo y comportamental tiene que ver dependiendo entonces de los diferentes comportamientos del paciente. Hay presencia que es muy común, eso ya lo hemos mencionado en la ELA, pero también en esa variante frontotemporal de un síndrome disejecutivo, donde está vinculada la toma de decisiones, el comportamiento de tipo social. Son pacientes con un comportamiento que, pues, socialmente es reprochado o que no es aprobado por las personas. Tienen entonces dificultades, por ejemplo, para el aspecto del manejo financiero, tienen dificultades para su autocuidado, y realmente cuando hablamos de un diagnóstico de la demencia frontotemporal en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, digamos que hay menor tiempo de esos pacientes de vivir. Entonces, hay pacientes con compromiso a nivel cognitivo, compromiso comportamental, una menor adaptación, pues, a los diferentes componentes asociados a los factores de la esclerosis lateral. Hay diferentes visiones cuando se relaciona pues, la esclerosis lateral amiotrófica relacionada con un deterioro cognitivo. Entonces, hay versiones que hablan de una categoría de la ELA sin deterioro cognitivo ni comportamental, una ELA con deterioro cognitivo, una ELA con deterioro comportamental y una ELA con demencia frontotemporal y ELA con comorbilidad de demencia. Vamos a ver entonces la primera, que es una ELA o una ELA con deterioro comportamental. Bueno, hablar de una ELA sin deterioro cognitivo ni comportamental es hablar de la ELA pura, por ejemplo, la que tenía entonces Stephen Hawking. Pues aunque también muchas personas han empezado a investigar que Stephen Hawking realmente tenía un cambio a nivel emocional y comportamental, que como les decía, era, digamos, muy poco notorio, pero que de todas maneras en su nivel premórbido no estaba. La ELA con deterioro comportamental, acá entonces hay pérdida de, de, del autocuidado de los pacientes, esa parte de la higiene la pierden, hay mucha rigidez mental, son más distractibles, pues tienen, digamos, menor recurso en esa parte atencional, hay impersistencia, hiperoralidad, hay cambios en la dieta, hay comportamientos que son muy perseverativos, hay estereotipias, comportamientos de utilización. Realmente empiezan a verse los hallazgos, pues, de un componente de un trastorno adaptativo, un trastorno anímico también, y pues como les había mencionado, es un afecto pseudovulvar, que ya lo habíamos mencionado. Un deterioro cognitivo en la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces acá hablamos de una alteración en esa parte que sale como resultado en las pruebas neuropsicológicas por debajo de lo esperado para su edad, su nivel educativo y sobre todo por debajo de lo que era su nivel premórbido. Entonces acá hay pruebas neuropsicológicas sensibles para la función ejecutiva, aquí es donde se evalúa ese deterioro cognitivo en la esclerosis lateral amiotrófica. La evaluación debe ser una evaluación completa. Es decir, sabemos que entonces hay un deterioro asociado a la ELA como en la función ejecutiva, la atención, la memoria, pero no solamente se debe vincular una exploración neuropsicológica en estas funciones. Se debe trabajar todos los dominios a nivel neuropsicológico. También es importante descartar otras comorbilidades con la ELA, por ejemplo, demencia de tipo vascular, un efecto secundario a la medicación, un trastorno del ánimo o, por ejemplo, esa parte de la afección en el ámbito de la ventilación. Durante la evaluación se debe tener en cuenta esa disartria asociada a la ELA. Recordemos que entonces tiene un factor motor
donde el componente de la articulación del lenguaje por esa disartria se va a ver vinculada. Hay dificultad ventilatoria, hay dificultad también motora, entonces para desvincular al resultado neuropsicológico esos sesgos en los resultados o falsos positivos o falsos negativos, pues hablar entonces en términos de reducir un poco más el tiempo de administración de las pruebas, volverlas más sensibles para los pacientes. No olvidar, y creo que esto es indispensable, no olvidar la apatía en los pacientes. Cuando tenemos un paciente apático o un paciente abúlico, sesga los resultados en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, puede que se clasifique erróneamente un deterioro comportamental o un deterioro cognitivo y realmente el paciente no lo tenga. Entonces, hay que evaluar primero con las historias clínicas, con otras pruebas neuropsicológicas, si el paciente tiene o no, pues en comparación con su nivel premórbido, apatía o abulia. Sobre todo quien va a reportar esto, pues son los acompañantes o los familiares. Hay que considerar valoraciones pues, que, digamos, concomiten con el mismo diagnóstico para mirar también cómo progresa la enfermedad. Una es la con comorbilidad de demencia. En esta categoría, entonces, están los pacientes que tienen ELA, pero tienen una concomitancia con demencia frontotemporal u otras demencias. Por ejemplo, demencia de tipo vascular, demencia de tipo Alzheimer, demencia mixta, porque entonces, pues realmente hasta el momento no se consideran relacionadas fisiopatológicamente, pero de todas maneras, como les mencionaba, las investigaciones siguen cursando. Una demencia frontotemporal y esclerosis lateral amiotrófica. Esta es la presentación de un caso clínico para que pues lo puedan leer, puedan ampliar entonces este conocimiento que estamos mencionando. Recuerden que no es solamente las clases, sino que también la invitación es a que ustedes lean otros artículos que pues nos puedan ilustrar un poco la presencia de la esclerosis lateral vinculada con un deterioro cognitivo o en este caso, como en el caso clínico, que es una demencia frontotemporal. Valoración neuropsicológica en la ELA. Realmente entonces las guías de la federación como tal de la Sociedad Neuropsicológica empiezan a dar una recomendación para tamizar ese déficit neurológico, neuropsicológico y comportamental en la esclerosis lateral y se recomienda el uso de pruebas, por ejemplo, de fluidez verbal en el caso de que estén alteradas esa parte de la fluidez verbal, hacer entonces un tamizaje con esto y bueno, y realmente realizar toda una valoración neuropsicológica formal, es decir, 360 grados, todas las funciones neuropsicológicas indispensables, que no hay ninguna razón para no considerar la realización de al menos una breve valoración en el consultorio a todos los pacientes, salvo aquellos que voluntariamente pues declinen o los que realmente por condiciones avanzadas de la enfermedad, como les mencioné, esa parte de la ventilación los compromete, pues no sea posible realizar una valoración neuropsicológica. Es importante tener en cuenta que la progresión del compromiso ventilatorio en esa parte de la respiración de los pacientes, por esa misma disfunción diafragmática, genera cambios cognitivos. Recordemos entonces que había un debate amplio sobre ese deterioro cognitivo relacionado con la esclerosis lateral amiotrófica, que unos decían que entonces era la misma enfermedad la que generaba un componente de deterioro cognitivo, pero otros mencionaban que es una progresión por ese mismo compromiso ventilatorio, motor, esa disfunción diafragmática que genera los mismos cambios cognitivos. Entonces, es importante tenerlos presentes. Mirar cómo está la atención, cómo está la iniciativa de los pacientes por esa parte de la bulia, esos cambios anímicos, como por ejemplo puede ser la irritabilidad. Estos cambios son consecuencia de la desestructuración que también se da en la ELA desde sueño REM, donde se descansa, donde hay periodos significativos de desaturación, pues en la noche, desaturación nocturna, hay aumento del CO2 en la mañana e hipersomnia durante el día en este tipo de pacientes.
Importante entonces que para poder hacer una evaluación cognitiva que sea buena, que sea óptima en el paciente, pues en el mismo paciente ya debería estar corregido esa disfunción respiratoria, es decir, ya el paciente debería tener, por ejemplo, un equipo que supla ese compromiso ventilatorio para poder entonces darle como tal una mejor calidad en el proceso de evaluación. El examen mental mínimo, es decir, el mini mental, que fue una de las pruebas entonces que nosotros alcanzamos a ver la semana pasada, puede ser una buena opción para detectar esos déficits en los pacientes, pero realmente recuerden que el mini mental habíamos hablado que da poca información sobre lo que es la función ejecutiva y no aporta como tal una respuesta ni un diagnóstico, eso lo hemos mencionado, sobre el comportamiento. Sin embargo, mi sugerencia es esa parte del MOOC. Recuerden que para poder evaluar, sobre todo con este tipo de pacientes, y vamos a ver que con otros tipos de pacientes, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, ojalá sea un requisito para la evaluación neuropsicológica que sea corta la evaluación. Se debe estar entonces en un sitio apropiado, que se acomode a las limitaciones de los pacientes, sobre todo esas limitaciones tanto en la ventilación como en la movilidad. Evitar una evaluación neuropsicológica larga porque genera una fatiga que va a afectar el desempeño en las tareas que se evalúan en los pacientes. Entonces, eso hay que tenerlo presente. El paciente debe estar en las mejores condiciones en lo posible, no tener dolor, no tener infecciones, no tener, digamos, un desequilibrio hidroelectrolítico, cumplir entonces con todos los requisitos que les acabo de mencionar para dar, digamos, una valoración falsamente alterada. Evaluar atención, memoria, lenguaje, esa parte de las destrezas visoespaciales, los trastornos afectivos, minimizar, por ejemplo, la necesidad del paciente de hablar, porque recuerden que tiene un componente de disartria y habilidades motoras finas que pues, realmente van a estar muy reducidas. Hay diferentes test neuropsicológicos que van a mirar este ámbito de la función cognitiva en los pacientes. Hay diferentes protocolos, por ejemplo, para atención. Está el TMT, el test de Stroop, dígitos directos en el test de Barcelona, eh, la memoria, el test de aprendizaje verbal de España, memoria visual, reproducción de la memoria de figura del rey. Esta parte de la memoria de la figura del rey sirve para la función ejecutiva, para la praxia y para esa parte de vocación. El test de clasificación de cartas de Wisconsin, que recuerden que lo vimos en las pruebas, la Torre de Londres, la Torre de Hanoi también puede servir, el TMT, sobre todo la parte B. Hola Leonardo, sí, en el material está el mini mental y el MOCA, pero por ejemplo, test neuropsicológicos como el TMT, el Wisconsin, el Stroop son de compra pues, de compra. Entonces tú puedes buscar, pues en general todos son de compra, es decir, pues son baterías neuropsicológicas externas que ya, pues, se utilizan. Bueno, esta entonces es una evaluación neuropsicológica que se realizó a un paciente donde entonces estaba toda la parte del diagnóstico de ELA, la muestra, para que ustedes lo puedan observar, y vamos a dar una revisión de un caso de esclerosis lateral amiotrófica desde la clínica neuropsicológica. Bueno, entonces era un paciente que tenía 81 años, pues realmente él es de Sonsón, es masculino, pero actualmente estaba viviendo en la ciudad de Bogotá hace 40 años con su esposa. Solamente la escolaridad llegó hasta bachillerato y realmente pues como tal hace mucho tiempo cursó pues bachillerato y obtuvo pues como su título. Actualmente pues la ocupación
no la ejerce, fue ocupación previa, que fue vendedor de equipos de oficina. Actualmente pues ya no está ni jubilado, es decir, cesó las actividades, está inactivo hace 6 años. Realmente pues ya, digamos, esa solvencia económica la tiene su esposa y tiene un diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica de evolución de 5 años. Acá está toda la parte del inicio, entonces miren que había una disartria, empezaba a arrastrar letras, luego presentó disfagia, principalmente para lo sólido, ya tenía entonces dificultades incluso para poder pues empezar las actividades, empieza a ser valorado por neurología y luego pasa a neuropsicología para hacer todo el examen neuropsicológico general. Acá fueron las pruebas neuropsicológicas que se utilizaron en el paciente. Esto lo pueden ver también en los materiales. Acá es como tal la parte de la memoria, la parte de la función ejecutiva, para que lo puedan revisar. Ahora vamos a entrar con un tema muy interesante, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es conocida, pues en general, como ser una enfermedad, es una enfermedad por priones. Es también generalmente conocida como la enfermedad de las vacas locas. Vamos a ver entonces un video introductorio. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entonces, es una enfermedad priónica humana. Realmente, entonces, el prión es una partícula proteica que es infecciosa y que es transmisible. Entonces, ¿qué pasa? El prión pasa, a esa parte de la parte humana y es muy frecuente, entonces, que un animal empiece a contagiar a las personas. Ocurre realmente en todo el mundo y se presenta de varias formas y varios subtipos. Es decir, esta parte de la transmisión priónica, hay diferentes subtipos y diferentes formas de propagación. Los síntomas de la enfermedad incluyen un deterioro cognitivo, pero es un deterioro cognitivo muy avanzado que incluso en muy poco tiempo ya recurre a la demencia. Hay mioclonías, hay déficit en el sistema nervioso central. La muerte suele entonces producirse entre 4 meses hasta 2 años después del inicio de la enfermedad. Es decir, es una enfermedad neurodegenerativa que pues, es bastante fuerte para las personas. Realmente va a depender de la forma y el subtipo de enfermedad y el tratamiento es sintomático. Realmente el tratamiento es más paliativo. En cuanto a los síntomas de la enfermedad, pueden ser muy parecidos a los de la enfermedad de Alzheimer. Realmente la parte de inicio empieza con síntomas parecidos al Alzheimer, pero digamos que en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob suele empeorar mucho más rápido y llevar hasta la muerte mucho más rápido en comparación con la neurodegeneración que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Pertenece a las encefalopatías espongiformes que son transmisibles a la vida humana. Todos los tipos de la enfermedad son graves, son muy poco comunes, es decir, no es que todos los días aparezcan personas con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es decir, es muy poco común. Cada año se diagnostican solamente entre 1 a 2 casos, máximo 3, de la enfermedad por cada millón de personas en todo el mundo. No es algo común, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de la esclerosis múltiple, la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, pero sí, pues hay que conocer esta variante neurodegenerativa de la enfermedad porque realmente tiene un componente a nivel cognitivo importante. La enfermedad neurodegenerativa progresa hasta esa parte de la muerte, como les mencioné, 2 años máximo para que el paciente entonces pues ya tenga pues una parte de muerte. Es muy infrecuente, es causada por una partícula proteica que es infecciosa, que es denominada como el prión, y todas comparten un aspecto que es espongiforme en ese tejido cerebral. ¿Cuáles son las enfermedades? Son 4 tipos. La CURU, que ya la vamos a ver, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal, el síndrome de Gerstmann. Entonces, como vemos acá, es un prión normal, pero acá vemos un prión alterado, donde hay una neurodegeneración por esa parte de la encefalopatía espongiforme.
Aquí sería un cerebro normal con un prión proteico normal, mientras que acá ya tenemos una neurodegeneración. Bueno, como les había comentado, entonces en Colombia el día de hoy es festivo, entonces vamos a tener pues una clase mucho más corta. Hoy vamos a terminar la clase a esta hora. ¿Cuál es la idea entonces de terminar un poco la clase más corta? Primero, respetar pues como el festivo, porque pues en Colombia es usual que pues no se trabajen los festivos, pero como es un diplomado internacional, la idea es brindarle pues una buena calidad en los diplomados a ustedes. Y quiero entonces que aprovechemos este pequeño tiempo que nos queda leyendo un poco sobre lo que es la enfermedad de Parkinson, lo que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, lo que es esa parte entonces de adelantar la enfermedad de la esclerosis múltiple, es decir, que adelantemos entonces la mayor cantidad de temas posibles con una lectura pues autodidáctica para que entonces ustedes puedan fortalecer también ese conocimiento. Recuerden que mañana yo les voy a mandar a ustedes lo que es ese componente autoformativo para que ustedes sepan cómo está pues, su aprendizaje, si ha sido bueno, si quizás no ha sido tan bueno, con ese formulario. Recuerden que es completamente opcional, no es obligatorio, pero que sí es indispensable que ustedes lo puedan realizar para conocer cómo está su componente en el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, espero que tengan una muy bonita noche, que puedan descansar. Recuerden que mañana sí es una clase normal, es decir, empezamos a la hora normal eh, y terminamos a las 9:30, 9:40 aproximadamente mañana, ¿sí? Pero hoy era una clase pues como diferente por el hecho de ser festivo. Sí, Eliana, mañana yo se los mando mañana. Recuerden que eso estaba pues como en el cronograma, que mañana les mandaba el formulario, que se puede hacer de una vez. ¿Se puede hacer solo una vez? No, se puede hacer varias veces. Bueno, entonces, nuevamente, que tengan una muy bonita noche, descansen, el descanso es supremamente importante y que mañana entonces sea un día muy bonito para ustedes. Que estén muy bien.